Hola, hola, hola. Ya comenzamos en minutos. Vamos a hablar sobre el tema de ayer, un poquito sobre el hombre rico y Lázaro, pero desde el punto de vista de la White Tower. Ayer hemos visto a nuestro amigo testigo de Jehová, en la cual ayer hemos visto a nuestro amigo testigo de Jehová, en la cual él leía muchos textos, ¿no? Pero casualmente hoy me encontré con el piensa por los testigos de Jehová. Un testigo de Jehová no tiene la capacidad de pensar por sí mismo. Son meramente robots que solamente se aprenden y memorizan lo que la White Tower enseña sobre lo que dice la Biblia. Y tenemos muchos ejemplos. Y ayer hemos visto claramente el muchacho jovencito, en la cual estaba ahí tratando de convencer. Y ahora vamos a ver. Va a ser un estudio muy pequeñito, ¿vale? Porque mañana tengo que ir a trabajar. Pero me ha llamado la atención esto, lo que este testigo de Jehová decía. Muy buenas tardes, noches. Ahora vamos a hablar sobre el hombre rico y Lázaro, pero desde la perspectiva de la White Tower. Ayer hemos visto, como les decía, ese jovencito en la cual hablaba del tema, ¿no? Y él citaba un versículo, un pasaje, una explicación y todo eso, ¿no? Pero para que veáis vosotros que de él no salía la explicación, sino lo que él estaba leyendo era de su web. Para que veáis que la White Tower piensa por ellos. Un testigo de Jehová es incapaz de poder pensar por sí mismo. Esto es un adoctrinamiento brutal, ¿vale? Entonces, ya vemos aquí, cuando yo os lo lea, y he posteado en el muro algunas partes de lo que hemos tenido la conversación con este muchachito, testigo de Jehová, y vais a ver que, lastimosamente, ellos no piensan. Es la White Tower que piensa por ellos y la White Tower lo que dice acerca de la Biblia, ¿vale? No está un poco raro no, es igual. Vale, ¿en qué pasamos entonces el hombre rico y Lázaro? Y esto es literalmente desde la web de los testigos de Jehová, ¿vale? Y os vais a dar cuenta que es tal como el muchachito nos estaba leyendo ayer los textos. Y esto a mí me llama mucho, mucho la atención. Dice, el hombre rico y Lázaro. Lucas 16, del 14 al 31. La parábola del hombre rico y Lázaro. No olvidéis que esto voy a leer exclusivamente desde su página web. Dice, Jesús les ha dado a sus discípulos buenos consejos sobre cómo usar las riquezas. Pero no solo lo han escuchado ellos, también están presentes algunos fariseos, quienes deberían tomar en serio estos consejos, pues aman el dinero. Sin embargo, al oír las palabras de Jesús, empiezan a hacerles gestos de desprecio. Lucas capítulo 15, versículo 2. Vemos que antes de ir a la parábola, ¿vale? Lo que ellos siempre hacen es recurrir a otros textos en la cual quieras o no les quieren dar una validez a lo que ellos están enseñando. Eso es, digamos, la táctica de una secta, ¿vale? Agarrar textos fuera de su contexto para su pretexto. Bueno, a ver, veremos lo que dice Lucas 15:2. Dice, tantos los fariseos como los escribas murmuraban, este hombre recibe con gusto a los pecadores y come con ellos. Ahora veremos otra versión, Lucas 15:2, para ver el contexto, ¿vale? Lucas 15:2. No olvidemos que ayer el muchachito utilizaba Marcos para justificar o para dar una explicación, ¿vale?
de lo que dice la parábola del rico y Lázaro. No es que el muchachito estaba utilizando Marcos, sino la Westower utiliza todos los textos habidos y por haber sacados de su contexto. Pero vayamos a Lucas 15:2, ¿vale? Lucas 15:2, para ver lo que dice en otra versión y para ver lo que dice el contexto. Lucas 15, versículo 2, dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Vale. Pero si nosotros vamos al versículo 1, aquí dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de la mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y luego más adelante vemos la parábola en cierta manera de la oveja perdida, ¿vale? Entonces vemos claramente que lo que dice en el capítulo 15 de Lucas no tiene nada que ver con la parábola del rico, ¿vale? Eso es, digamos, lógico. Pero sigamos. Dice, luego toman como referencia Lucas 16, 13, 14, lo que ayer el muchachito nos ha leído, ¿vale? Él hizo, y yo le dije una pregunta directa, y le dije: explícame tú qué es lo que entiendes en la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. Y él me llevó, no es que él me llevó, sino que la Westower le llevó, ¿vale?, a él a hablar de Lucas versículos 13, 14, queriendo explicar con estos textos que estoy citando la parábola, entre comillas, que para mí es una historia real. Dice: ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Los fariseos, que amaban el dinero, estaban escuchando todas estas cosas y comenzaron a hacerles gestos de desprecio. Lucas 16, 13, 14. Lucas 16, 13, 14. Ahora nos vamos a Lucas 16, 13, 14. ¿Vale? Nos iremos a la versión Reina Valera. ¿Está cargando todavía? Vale. Lucas 16, versículo 13, 14. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces, el versículo 15 les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Según la Westower, ¿vale?, estos versículos están explicando la parábola de el rico y Lázaro, ¿vale? Pero si nosotros nos vamos al contexto de todo, porque siempre hay que ver el contexto, lo que acabo de leer ahora mismo es la enseñanza, ¿no?, final de la parábola del mayordomo infiel. Esa es la conclusión que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, ¿vale? Por ejemplo, el versículo 1 dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes, etcétera, etcétera. Y lo que acabamos de leer es la enseñanza, la explicación de la parábola de
el mayordomo infiel. Ahora, la pregunta lógica, ¿qué tiene que ver la parábola del mayordomo infiel con la parábola del rico y Lázaro? No tiene absolutamente nada que ver porque ambas historias son totalmente diferentes, ¿vale? La primera es evidente que es una parábola y la otra, el rico y Lázaro, es una historia real. Pero si vosotros veis, ¿vale? Cómo manipulan y cómo los testigos de Jehová no tienen la capacidad de pensar por sí mismos y lo único que ellos hacéis es leer lo que la Westower explica acerca de lo que dice la Biblia. Pero hemos visto que la Westower no tiene la capacidad, obviamente, de poder interpretar absolutamente nada, ya que ellos siguen esas teologías o esas enseñanzas de su fundador, en el cual su fundador, Russell, ¿vale? Odiaba a la cristiandad. Él odiaba el infierno y él ha tomado la doctrina de los adventistas y lo ha ido también él acomodando a su manera de pensar. Entonces vemos claramente que estos dos versículos que la Westower empiezan a explicar sobre la parábola del rico y Lázaro no tienen absolutamente nada que ver. Como siempre digo, la misma palabra de Dios se va explicando sola, ¿vale? Vale, seguimos leyendo. Dice, Jesús no se deja intimidar, sino que les dice, ustedes son los que declaran justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones porque la gente considera muy valioso, es repugnante desde el punto de vista de Dios. Lucas 16:15. Esa es la conclusión de lo que vendría a ser la parábola del mayordomo infiel. Nada que ver, obviamente, con la parábola del rico y Lázaro. Parábola entre comillas, ¿vale? Porque hay mucha gente que cuando digo que es una historia real, se rompen las vestiduras. Y seguimos. Dice, durante mucho tiempo la gente ha considerado muy valioso o importante a los fariseos. Pero ha llegado el momento de que las cosas cambien. Quienes disfrutar de una posición privilegiada porque son ricos y tienen influencia política y religiosa, serán humillados. Por otro lado, la gente común que se da cuenta que necesita aprender más de Dios será ensalzada y Jesús deja claro que se acerca un gran cambio. Bueno, este es un perdón. Este es un comentario gratuito, ¿vale? De la Westower, ¿vale? Este es un comentario de ellos, cómo van introduciendo sus pensamientos a algo que el texto no lo enseña, ni siquiera insinúa lo que la Westower está diciendo, para que vosotros veáis la gran manipulación de esta secta hacia los robots testiguitos de Jehová. Vuelvo a decir, los testiguitos de Jehová no tienen la capacidad de pensar por ellos mismos. Luego dice, y cita, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios como buenas noticias. Y todo tipo de personas avanzan empeño hacia él. En realidad es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra y que no se quede sin cumplir un solo trazo de una letra de la ley. Lucas 3:18. 16, vamos a Lucas 16, ¿vale? Pero en la otra versión, a ver si la parábola es de Lázaro rico dice esto. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos estos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Vale.
Esto es muy sencillo. Vemos prácticamente el contexto del versículo 1 de la parábola del mayordomo infiel, en la cual termina con el versículo 15. Y luego el Señor Jesucristo nos habla de la ley y del reino de Dios. Obviamente, esto no es una parábola, para empezar. Esto es lo que realmente el Señor Jesucristo está hablando, lo que vendría a ser el reino de Dios. Cuando dice la ley y los profetas eran hasta Juan, no olvidemos que son más de 350 profecías que se han cumplido en la persona de Jesucristo. Y el último y el más importante, dijo Jesús, era Juan, porque Juan estaba preparando el camino para la venida del Mesías, ¿vale? Si vemos el contexto bíblico, eso es lo que, en cierta manera, es el reino de Dios. No olvidemos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca del Evangelio en 1 Corintios 3:4, y habla de la muerte de Jesucristo. Dice, según las Escrituras. También habla de la resurrección de Cristo, según las Escrituras. Entonces, quieras o no, Jesucristo no vino a abrogar la ley, como dijo ayer el testiguito de Jehová, sino Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿vale? Y como texto de referencia a esto también tenemos a Gálatas 4:4, cuando dice, ¿no?, que vino el cumplimiento del tiempo, ¿vale? Que vendría Jesucristo, ¿no?, nacido de mujer, el Hijo de Dios nacido de mujer y bajo la ley. Entonces, bajo todo ese contexto bíblico que le estoy diciendo ahora, es lo que Jesucristo está diciendo en estos dos versículos. Y la ley y los profetas en hasta Juan, desde entonces el reino de Dios se ha anunciado, ¿vale? Bueno, esto nada que ver, es evidentemente, con la enseñanza del rico y Lázaro, ¿vale? Vale, sigamos. Vemos que la Westover siempre está por otro lado, ¿vale? Vale, dice, los líderes religiosos judíos afirman con orgullo que siguen la ley de Moisés. Recordemos que cuando Jesús les devolvió la vista a un hombre en Jerusalén, los fariseos dijeron orgullosos, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios les habló a Moisés, Juan 9:13, 28, etc. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza del rico y Lázaro? ¿Qué tiene que ver este texto de Juan 9:13? Veremos Juan 9:13, que dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Vale? Ahora, el contexto, obviamente, ¿qué es el contexto de esto? Es sobre el milagro que Jesús, la sanidad que Jesús hizo a este ciego. ¿Vale? Pero ¿qué tiene que ver esto con Lucas? Con la parábola del rico Lázaro. La pregunta, ¿qué tiene que ver? Por eso andan tan despistados los testigos y tan ciegos, ¿vale? Que solamente leen sus publicaciones, no tienen la capacidad ni siquiera de asimilar lo que están leyendo. Pero esto es la manipulación de las sectas. Siempre van a sacar textos fuera de su contexto. Ellos nunca te van a hablar dentro de su contexto. Todo hacen estos. Esto hace los testigos de Jehová, esto lo hace Selvin. Todos estos herejes, ¿vale? Siempre van a agarrar versículos sacados de su contexto. Bueno, sigamos. Uno de los objetivos de la ley de Moisés era conducir a las personas humildes hasta el Mesías. Es decir, Jesús,
Juan el Bautista lo identificó como tal y llamado el Cordero de Dios. Vale, dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vale? No es el Cordero de Dios que quita el pecado solamente de los humildes o de los pobres. Dice del mundo. ¿Veis cómo va manipulando y sacando las cosas de su contexto? Siempre te dan un texto y luego viene, la mentira. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el rico y Lázaro? ¿Qué tiene que ver? Por eso ayer el muchachito me ha dado pena, me ha dado vergüenza ajena, porque el muchachito estaba más perdido que una marmota en el desierto. Y él pensaba que estaba en la verdad, porque cree en su organización. Pero si él dejara su organización a un lado y solamente leyera la Biblia, él entendería las verdades bíblicas. Bueno, no tiene nada de Espíritu Santo, no creo tampoco que lo entiendan, pero por lo menos se daría cuenta que la White Tower es una gran mentira. Desde Juan empezó a predicar, los judíos humildes de corazón, especialmente los pobres, han oído hablar del reino de Dios. Así es, hay buenas noticias para todos los que creen el reino de Dios y de los gobiernos y disfrutar de unas bendiciones que traerá. La ley de Moisés ha cumplido su objetivo, ha guiado a los judíos hasta el Mesías. De hecho, pronto será quitado. Por ejemplo, la ley permite el divorcio por varias razones. Pero ahora Jesús dice que todo lo que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer que está divorciada de su esposo comete adulterio. Lucas 16, 18. Ahora, Lucas 16, 18. Hemos visto que desde el versículo 16 y 17, Jesús ya no está contando ninguna parábola, sino Jesús está hablando del reino de los cielos. Y luego, en el versículo 18, es evidente que Jesús está hablando sobre el divorcio, ¿no? Y esto también lo podemos comparar con Mateo 19, 1 al 12, Marcos 10, 1 al 12. Pero la pregunta, ¿qué tiene que ver el divorcio con el rico y Lázaro? La pregunta. ¿O es que el rico estaba divorciado? No lo sé. ¿O Lázaro estaba casado? No lo sé. ¿Entiendes? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la parábola? La pregunta. No tiene nada que ver. Es otra enseñanza muy aparte en la cual Mateo, ¿vale?, lo complementa, en la cual habla del divorcio. A no ser por causa de fornicación. Eso es la enseñanza, ¿vale? Vale, sigamos. En su web. Es que yo, mira, hermanos, yo leo su web. Es que digo, madre mía, ¿cómo son capaces de creer en semejante tontería? ¿Vale? Vale. A continuación, voy a ir un poquito más rápido para no aburrirles, porque es que aquí habla de todo menos de la parábola. A continuación, Jesús cuenta una historia que destaca el enorme cambio que está teniendo lugar. Vale, aquí empezamos. Aquí empieza, después de tanta vuelta, que han usado versículos que no tienen nada que ver. Dice que aquí, a continuación, Jesús cuenta una historia, ¿vale? Lo que yo siempre digo, que el rico Lázaro no es una parábola, sino es una historia real. No obstante, dice, a continuación Jesús cuenta una historia que destaca el enorme cambio que está teniendo lugar.
Habla de dos hombres y explica cómo su situación cambia por completo. Repasemos esta historia y tengamos presente que también la escuchen los fariseos que aman el dinero y reciben muchos elogios de la gente. Vale, eso es una presuposición que ellos hacen. Porque hemos determinado el mayordomo infiel, luego viene el reino de los cielos y luego habla sobre el divorcio, ¿vale? Y luego viene la historia del rico y Lázaro. Dice, Jesús relata, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y llevaba una vida de placeres y lujo, pero junto a su puerta solían dejar a un mendigo llamado Lázaro que estaba lleno de úlceras y que deseaba saciar su hambre con las cosas que caían de la mesa del rico. Hasta venían los perros y le lamían las úlceras. No hay duda que el hombre rico, aquí está la explicación, ¿vale? De la White Stower. Dice, no hay duda de que el hombre rico representa a los fariseos, ya que a ellos les encanta el dinero. A estos líderes religiosos judíos también les gusta vestirse con ropa costosa y elegante, sin importar las riquezas materiales que tengan. Parecen ricos como disfrutan de muchos privilegios y oportunidades para servir a Dios. Para indicar su posición favorecida, se les describe como un hombre vestido de púrpura, el color de los reyes. Además, el lino blanco transmite la idea de que se consideraban justos. Y tocan el Daniel 5:7, que no tiene nada que ver, pero bueno, es igual. ¿Qué piensan estos líderes ricos y orgullosos de la gente común y pobre? La desprecian y la llaman un areps, o gente de la tierra que no conoce la ley ni merece aprender de ella. Juan 7:49. Vayamos a Juan 7:49. Dice, pero esta multitud que no conoce la ley es gente maldita. Juan 7:49. Vamos a la versión Juan 7:49 para ver el contexto. Esto no les gusta a las sectas. Juan 7:49 dice, mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Vale. ¿Cuál es el contexto? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, otro fariseo, fariseo de fariseos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta. Vemos claramente que lo que la White Stower está insinuando no tiene nada que ver con lo que acabo de leer. Yo me quiero limitar, hermanos, a solamente leer la Biblia. Siempre digo que la Biblia se explica sola. Y vemos que la White Stower no solo manipulan los textos, sino van diciendo ellos, introduciendo sus prejuicios, introduciendo su teología, introduciendo lo que vendría a ser la mentira a un texto que no quiere decir lo que ellos pretenden decir. ¿Vale? Porque ellos dicen, ¿qué piensan estos líderes ricos y orgullosos de la gente común y pobre? Les desprecian y les llaman arets o gente de la tierra que no conoce la ley ni merece aprenderlo de ella. No tiene nada que ver.
Eso es una gran, gran mentira. Esto se representa con la situación del mendigo llamado Lázaro. Ahora ya, esto, lo que acabamos de leer, su mentira, ahora lo van a aplicar a la parábola, entre comillas, aunque ellos dicen que es una historia, ¿vale? Y para mí, obviamente, es una historia. Entonces dice, esto se presenta con la situación del mendigo llamado Lázaro. Hemos leído Juan 7, ¿vale? Que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, menos con Lázaro. El contexto es algo totalmente diferente. Desde ya, mentira. Dice que desea saciar su hambre con las cosas que caen de la mesa del rico, tal como Lázaro está lleno de úlceras. Los fariseos consideran que la gente común era enferma en sentido espiritual y la desprecian. Digo, Juan 7:49 no está hablando de esto. Vale, es igual. Aunque esta triste situación ha existido durante bastante tiempo, Jesús sabe que ha llegado el momento de un gran cambio para los que son como el hombre rico y para los que son como Lázaro. La situación de Lázaro cambia. Aquí ya vemos a ver si dicen alguna verdad. Porque hasta ahora solo han hablado de muchos textos en la cual solamente han introducido sus pensamientos, pero los textos que ellos han citado no tienen nada que ver con lo que ellos decían y peor aún, no tienen nada que ver con la historia del rico y Lázaro. Por eso el amigo testiguito ayer, testiguito de Jehová, estaba más perdido que una marmota en un desierto. Dice Jesús ahora explica, dice que las circunstancias de los dos personajes cambian totalmente. Con el tiempo el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. ¿Vale? El cambio, aquí hay algo interesante, ¿vale? Un mismo acontecimiento, la muerte, pero dos destinos diferentes. Dice que cuando el Lázaro muere, vienen los ángeles y lo recogen. Pero cuando el rico muere, es sepultado. ¿Vale? Para mí, veo ahí dos cosas muy claras que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Pero aquí dice otra cosa. Están en otro tren, ¿vale? Vale. A ver, con el tiempo el mendigo murió, los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. El rico también murió, fue sepultado, y en la tumba, en medio de tormentos, levantó la vista y vio a Abraham de lejos y a Lázaro al lado de él. Pero esto no lo explican. Lo ponen bonito, tal como está el texto, pero no explican qué significa esto. ¿Qué quiere decir las palabras de Jesús? Ninguno de los que niegan el infierno ¿vale? o la vida después de la muerte, como los testigos de Jehová, los adventistas, Selvin y sus Selvin Juniors herejes, el Capi Berger y demás, siempre atacan a la parábola, pero lo más gracioso es que toda esta gente no explica lo que dice la parábola. No explican lo que quiso Jesús enseñar en esta parábola, entre comillas. ¿Vale? Lo único que ellos hacen es citar Eclesiastés 9:5. Y ya está. Y Daniel. Punto. Ya está. Y las palabras de Jesús no interesan. ¿Vale? Pero si nosotros somos objetivos, vamos a ver que desde Mateo, los 4 evangelios, Jesús ha hablado de dos cosas: del reino de Dios y de la condenación, del infierno. Vale. Voy a seguir con lo que dice. Los que escuchan a Jesús saben que Abraham lleva muerto mucho tiempo y está en la tumba. La Biblia explica claramente que nadie que esté en la tumba o Seol puede ver ni hablar.
Y lo mismo puede decirse de Abraham. Eclesiastés 9:5. Mira, aquí, según la Westower, dice, ¿no? Lo que acabo de leer. Anteponen el texto de Eclesiastés 9:5 ante las palabras de Jesús. Y ellos añaden que la Biblia enseña. En otras palabras, le están diciendo a Jesucristo que es un mentiroso. Pero Eclesiastés 9:5, vamos a leerlo, ¿vale? Dice, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Contexto. Sabemos que el predicador está hablando todo lo que pasa bajo el sol. Hay tiempo para comer, hay tiempo para beber, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, etc. Todo está en el contexto, lo que pasa bajo el sol, en la vida, ¿vale? Si nosotros leemos todo el libro de Eclesiastés, no hay ni una sola revelación espiritual. No hay ni una sola. Todo lo que dice es bajo el sol y además dice que todo es vanidad, de vanidades. Sabemos que Salomón se ha extraviado en los deleites del mundo. Tenía más de 1000 esposas, era un bebedor, etc. ¿Vale? Pero bajo ese contexto de haber probado todo, él tenía un gran vacío. No había nada que lo llenaba al pobre hombre. Se ha extraviado en cierta manera de la verdad. Pero lo que él está enseñando es que nosotros disfrutemos de esta vida, que solamente hay una, pero de esta vida terrenal. Porque otra cosa es la vida futura que vendría a ser la resurrección. Eso es otra cosa. Pero el libro de Eclesiastés obviamente no está hablando de eso, y menos Salomón, con toda la sabiduría que tenía, él no conocía estas verdades espirituales. Ahora, ¿quién conoce? Obviamente, ¿quién ha bajado del cielo? Es Jesucristo. Él es el Dios encarnado. Y obviamente que Él conoce todas estas verdades espirituales porque Él mismo es nuestro creador. Juan capítulo 1, versículo 3. Y es obvio que Él está destapando ese misterio porque todos pensaban que cuando estaban en la tumba ya se acabó todo. Pero Él en la historia del rico Lázaro nos está diciendo que aparte de la muerte hay otra realidad. Y hay, ¿qué es el Hades? ¿No? ¿Qué es el Seol? Dice ese lugar donde van los muertos. Y incluso he leído ese texto de Números en la cual decía que la tierra, donde está el Seol, está bajo la tierra. ¿Por qué? Porque en Números dice que la tierra dice que los tragó a los de Coré. Los tragó vivos y los llevó al Seol. Dice, los tragó vivos, no muertos, vivos. Y las escrituras dicen que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y Jesús nos está revelando, porque Él conoce todas estas cosas, y nos está dando una revelación completa, diciendo, la muerte, por su definición, no es dejar de existir. La muerte es separación, separación. Porque si fuese dejar de existir, entonces los testigos de Jehová ya no van a resucitar, sino los testigos de Jehová serían una nueva creación. Y Jesús nos está dando una revelación espiritual muy, muy profunda, una gran advertencia. Y nos está diciendo, hay un lugar de tormento. Tengáis cuidado. Pero no,
Pero a lo que estamos leyendo hasta ahora, no tiene nada que ver todos sus textos que la Westover, entre comillas, está enseñando, y menos no tiene nada que ver lo que ellos interpretan. Porque hemos leído leyendo texto por texto, yendo al contexto, y no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Y más aún aquí, ellos citan las palabras de Jesús, y más adelante dice que la Biblia enseña otra cosa, y citan como texto de referencia nada menos a Eclesiastés 9:5, en la cual les están haciendo mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Y sigo. Jesús acaba de indicar un cambio de circunstancia. El cambio de circunstancia. Madre mía, ¿vale? Cambio de circunstancia. El cambio de circunstancia para mí es que hay un lugar de castigo y hay un lugar de consuelo. Vale. Jesús acaba de indicar un cambio de circunstancia al decir que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Nuevamente van a la ley y los profetas. Pero la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con lo que está diciendo Jesús en la historia del rico Lázaro? Que no, yo no les entiendo a esta gente. Ya desde entonces se anuncia el reino de Dios como buenas noticias. Así que con la predicación de Juan el Bautista y de Jesucristo, tanto Lázaro como el hombre rico mueren, en el sentido de que su situación cambia y pasan a ocupar una nueva posición ante Dios. ¿Vale? Dice una nueva posición ante Dios. Pero mira, en cierta manera, aunque tratan de tapar una situación real, sus mismas palabras pueden ser entendidas en otro sentido. Porque dicen y pasan a ocupar una nueva posición ante Dios. ¿Cuál es la nueva posición ante Dios? Que uno está en el seno de Abraham, en el paraíso, y el otro está en un lugar de tormento. Lógico. Las personas humildes y pobres han estado desfavorecidas en sentido espiritual. Nada que ver. Pero es que no tiene nada que ver. Con razón, pobre testiguito. Durante mucho tiempo, pero ahora reciben ayuda porque aceptar el mensaje del reino que predicó primero Juan el Bautista y después Jesús, hasta entonces tenían que sobrevivir, por decirlo así, con las cosas que caían de la mesa espiritual de los líderes religiosos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Dónde dice eso? No entiendo. A ver. Voy a leer por ahí mi Biblia está incompleta. Espera. Madre mía, es que esta gente... Vale. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ya está. Pero ¿y esta gente de dónde saca todas estas chorradas? Bueno, es igual. Las personas humildes y pobres han estado desfavorecidas en sentido espiritual durante mucho tiempo, pero ahora reciben ayuda porque aceptan el mensaje del reino que predicó primero Juan el Bautista y después Jesús. Hasta entonces tenían que sobrevivir, por decirlo así, con las cosas que caen de la mesa espiritual de los líderes religiosos. Sin embargo, ahora están siendo bien alimentadas en las enseñanzas básicas de las Escrituras, especialmente las cosas tan maravillosas que Jesús está explicando, de modo que por fin están en una posición privilegiada a los ojos de Jehová. O sea, digo, ¿qué? Yo me pregunto, ¿han explicado algo? ¿Vosotros habéis oído una explicación del rico Lázaro? ¿De dónde saca que ellos han explicado y concluyen privilegiados ante los ojos de Jehová? Vale. En cambio, dice, los líderes religiosos ricos influyentes rechazan el mensaje, el reino que Juan anunció, que Jesús ha estado predicando por todo Israel. Mateo 3:1, nada que ver. Mateo 2, nada que ver. Bueno, de hecho los irrita y atormenta ese mensaje.
el cual indica que les espera un duro castigo de parte de Dios. Mateo 3:7. ¿Cuál es el duro castigo según estos que va a haber? Dejar de existir. O sea, imagínense una persona que haya hecho todos los males habidos y por haber en este mundo, cuando llega, se muere y dejó de existir. En cambio, un hombre que se haya esforzado, que ha hecho el bien a todos, se muere y también deja de existir. Ya está. Si nosotros, siendo hombres malos, perversos, tenemos leyes en la cual cuando una persona delinque, infringe la ley o comete algún delito, ¿vale? No quiero hablar de los delitos, que ya sabéis a qué me refiero. Tenemos leyes en la cual a esa persona se le condena. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más nuestro Dios? Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Entonces, si es dejar de existir y no pasa nada, entonces para mí yo diría, este Dios es injusto. Mateo 3:7 dice, al ver venir a muchos fariseos y saduceos al lugar del bautismo, Juan les dijo, crías de víboras, quienes advirtió que huyeran de la ira que va a venir. Vale, por lo menos en Mateo 3:7 dice de la ira que va a venir. A ver, veremos otra versión, ¿vale? Mateo 3:7. Mateo, capítulo 3, versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseña a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego, teológicamente, es el juicio de Dios. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En fuego que nunca se apagará. En fuego que nunca se apagará. Las escrituras son claras. Y de ese fuego que nunca se apagará, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en la historia del rico y Lázaro. Y dice, los codiciosos líderes religiosos sentirían un gran alivio si Jesús y sus discípulos dejaran de anunciar el mensaje de Dios. Estos líderes son como el hombre rico de la historia que dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy angustiado en las llamas de este fuego. ¿Vale? Pero sin embargo su explicación no tiene nada que ver con lo que realmente es la historia del rico y Lázaro. Y lo más irónico, que el último texto que ellos han citado de Mateo 3:7 en adelante, prácticamente destruye toda su mala interpretación, toda su manipulación y más bien está en conformidad con lo que Jesús había enseñado en la historia del rico y Lázaro. Ya está, para que veáis, queridos hermanos, que la White Tower es una organización descarada y mentirosa que no usan la palabra de Dios,
sino ellos dan su interpretación de la palabra de Dios. Y los testigos de Jehová, ellos bien saben que la manera de adoctrinar a los testigos de Jehová es aprender las preguntas y las respuestas ya establecidas que la atalaya os enseña. Luego vienen unos libros preparados con estas preguntas y con las respuestas, como hemos visto, como he leído, y ellos repiten como loros lo que ellos memorizan. O sea, cuando un testigo de Jehová dice, yo te voy a hablar de la Biblia, eso es una completa mentira. ¿Por qué? Porque en su misma publicación, la Watchtower en la Atalaya, ¿vale? Ellos dicen, les prohíben a los testigos de Jehová que lean solamente la Biblia. ¿Por qué? Porque si leen solamente la Biblia, van a terminar creyendo en esas doctrinas apóstatas de hace 100 años atrás. ¿Y cuáles son esas doctrinas apóstatas? Es nada menos que la Trinidad. Por eso la organización les dice a sus testiguitos de Jehová que solamente tienen que